En el cumpleaños de mi esposo, él gritó, «El mejor regalo sería que te murieras». Y en ese instante, la mujer que yo era murió. Pero en su lugar, nació algo más, algo que él nunca vio venir. Antes de esa noche, mi vida era una obra de arte, una sinfonía perfectamente orquestada de éxito y amor. O eso creía yo. Me llamo Elena, y durante 15 años fui la arquitecta invisible detrás de Innovate Corp, el imperio tecnológico que el mundo creía que Marco, mi carismático esposo, había construido solo. Yo era el cerebro, la estratega que trabajaba hasta el amanecer, mientras él era el rostro, el encantador CEO que recogía los aplausos. Y yo estaba feliz con ese arreglo. Creía ciegamente en nuestro sueño compartido, en el amor que profesaba y en la lealtad de mi mejor amiga, Valeria, quien siempre estaba a mi lado. Nuestro mundo era una fortaleza dorada, y yo me sentía la reina de un castillo que, sin saberlo, estaba construido sobre cimientos de arena. Si te gustan las historias donde la justicia llega de la manera más inesperada, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo me acompañas. Nuestra dinámica era nuestro secreto mejor guardado. Marco era el sol, deslumbrante y magnético, y yo era la gravedad silenciosa que mantenía todos los planetas en su órbita. Me convencí a mí misma de que mi lugar estaba en la sombra, que mi genio era el combustible para su estrella. No necesitaba el crédito, solo su amor. Recuerdo las noches en que le entregaba planes de negocio de cientos de páginas que él presentaría como suyos al día siguiente, y él me besaba la frente, llamándome su arma secreta. Valeria, nuestra directora de marketing y mi confidente más cercana, a menudo me decía lo afortunada que era por tener un hombre que, a pesar de su fama, siempre volvía a casa conmigo. Incluso Julián, el director financiero y mentor de Marco, me trataba con un respeto paternal, elogiando mi visión para los negocios en privado. Eran mi familia, los pilares de mi existencia. Esa mañana, la mañana de su fiesta de cumpleaños, me desperté sintiendo una gratitud abrumadora por la vida que habíamos creado. No tenía idea de que estaba viviendo mis últimas horas de paz. Corrí. No recuerdo haber tomado la decisión. Solo sentí mis pies moverse sobre el césped perfectamente cuidado, huyendo del silencio ensordecedor que había dejado la bomba de Marco. Cada rostro en esa multitud era un espejo que reflejaba mi humillación. Amigos, socios, personas que me habían visto como la mitad de una pareja poderosa, ahora me veían como un estorbo, un objeto de desprecio para el hombre que yo amaba. Me escondí en la Rosaleda, el mismo lugar donde Marco me había propuesto matrimonio años atrás, y el aroma dulce de las flores ahora olía a podredumbre. Las lágrimas quemaban mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una confusión tan profunda que me robaba el aliento. ¿Era una broma cruel? ¿El alcohol hablando? Mi mente, siempre tan lógica y ordenada, buscaba desesperadamente una explicación que no implicara que mi matrimonio entero era una mentira. Me abracé a mí misma, temblando, intentando reconstruir los fragmentos de mi dignidad mientras el eco de sus palabras, «que te murieras», resonaba como un disparo en mi cabeza. Fue entonces cuando escuché su voz, no arrastrada por la supuesta borrachera, sino nítida, fría y absolutamente sobria. Se había alejado de la fiesta y estaba de espaldas a mi escondite, hablando por teléfono. «Cálmate, Julián», dijo, y el nombre de nuestro director financiero me heló la sangre. Fue un desliz. Sí, pero funcionó. Ella está destrozada. No sospechará nada. La palabra destrozada salió de su boca con una satisfacción que me revolvió el estómago. No había arrepentimiento, solo cálculo. El insulto no había sido un accidente. Había sido una táctica, un movimiento deliberado en un juego cuyas reglas yo desconocía por completo. Me tapé la boca para ahogar un sollozo que amenazaba con delatarme. Mi mente, la misma que había diseñado las estrategias multimillonarias de Innovate Corp, empezó a trabajar a una velocidad vertiginosa, despojándose de 15 años de amor para analizar la cruda realidad de la traición. Él no estaba borracho. Él me odiaba. Y esto era solo el principio de su plan.
La siguiente frase que pronunció fue la que transformó mi miedo en un terror glacial. La auditoría del lunes la aniquilará. Para el final de la semana, Elena será historia. Auditoría. La palabra resonó en mi cerebro de estratega. No era una auditoría rutinaria. Era un arma. El golpe de gracia diseñado para ejecutarme legal y financieramente después de haberme destruido emocionalmente. De repente, todo cobró un sentido macabro. Las reuniones secretas de Marco y Julián, los documentos financieros a los que se me había negado el acceso sutilmente durante las últimas semanas, la insistencia de Marco en que yo tomara unas vacaciones de las finanzas de la empresa. No estaban protegiéndome del estrés, estaban construyendo mi ataúd corporativo. Me estaban incriminando. Querían borrarme, no solo de la vida de Marco, sino de la propia historia de la compañía que yo había creado desde sus cimientos. La humillación pública fue el ablandador. La auditoría era el veneno. Mientras mi mundo se desmoronaba, una sombra se deslizó junto a Marco. Era Valeria, mi mejor amiga, mi hermana del alma, la mujer que me había secado las lágrimas tantas veces. Esperaba que lo confrontara, que lo abofeteara por lo que me había hecho. En cambio, se deslizó en sus brazos y lo besó. No fue un beso de consuelo, fue un beso de posesión, de victoria. Un beso que decía, es nuestro. Los vi allí, iluminados por las luces de la fiesta que celebraba al hombre que ambos habían conspirado para destruir a su esposa. Casi lo arruinas, idiota, susurró ella. Su voz, normalmente un bálsamo para mí, ahora era siseo de serpiente. ¿Está bien?, respondió Marco, acariciando su cabello. Pronto. Todo esto será nuestro, y ella no podrá hacer nada para detenernos. La traición total, personal y profesional, me golpeó con la fuerza de un huracán, arrancando de raíz todo lo que alguna vez había creído. En ese instante, escondida entre las espinas de las rosas, la mujer que era Elena murió. Las lágrimas se secaron en mi rostro, reemplazadas por una calma gélida que nunca antes había sentido. El dolor era inmenso, una supernova explotando en mi pecho, pero de esa destrucción nació algo nuevo, una claridad afilada como el cristal. Ya no era una esposa herida, era una enemiga que acababa de ver el mapa de batalla completo del adversario. Marco, Valeria, Julián, mi familia, mis verdugos, habían cometido un error fatal. Creyeron que, al destrozarme, me volverían débil. No entendieron que al quitarme todo lo que amaba, me habían liberado de todo lo que temía perder. Marco quería que yo muriera, y yo le iba a conceder su deseo. La Elena que conocían desaparecería esa misma noche, pero un fantasma se quedaría para atormentarlos. Un fantasma que conocía cada secreto, cada contraseña y cada debilidad de su pequeño imperio. La guerra no había terminado. Acababa de empezar. Regresé a la casa esa noche, pero no como la mujer que la había abandonado. El llanto se había secado, dejando tras de sí un desierto helado en mi alma. Caminé por los pasillos de mi propio hogar como un fantasma, viendo cada fotografía, cada objeto de arte, no como recuerdos de una vida feliz, sino como las piezas de un tablero de ajedrez en el que yo había sido una reina de sacrificio. El dolor no desapareció, se transformó, se cristalizó en un propósito frío y afilado. Mi mente, la misma que había diseñado algoritmos complejos y estrategias de mercado multimillonarias, ahora se enfocaba en un único proyecto: la demolición controlada del imperio de Marco. No habría gritos ni acusaciones. La histeria era una emoción ineficiente, un lujo que no podía permitirme. Ellos esperaban una confrontación emocional, una esposa destrozada suplicando respuestas. No se las daría. En cambio, les daría exactamente lo que creían merecer: una victoria fácil. La arquitecta en mí sabía que para derribar un edificio, primero debes estudiar sus cimientos, encontrar sus puntos débiles y colocar los explosivos en silencio, mucho antes de presionar el detonador. Mi primer movimiento no podía ser un ataque, sino una retirada estratégica. Enfrentarlos ahora sería un suicidio. Ellos controlaban la narrativa, los recursos,
y tenían un plan en marcha para aniquilarme legalmente el lunes. Mi única ventaja era que me subestimaban por completo. En su arrogancia, veían a una esposa dependiente, emocionalmente frágil y predecible. Esa percepción errónea sería mi caballo de Troya. Mientras el sol comenzaba a filtrarse por las ventanas, el plan tomó forma en mi cabeza con una claridad aterradora. No les daría la guerra que esperaban. Les daría una rendición. Fingiría un colapso total. Me mostraría tan rota y humillada que su única preocupación sería quitarme de en medio lo más rápido posible. Les propondría irme a un retiro de bienestar para sanar. Les daría la ilusión de control total, la satisfacción de verme huir con el rabo entre las piernas. Y mientras ellos celebraban mi partida, yo estaría desapareciendo del sistema, borrando mis huellas y construyendo mi base de operaciones en las sombras. Mi retiro no sería un lugar de sanación, sería mi cuartel general. A la mañana siguiente, me presenté ante ellos en el comedor. Había ensayado mi papel a la perfección. Estaba pálida, con los hombros encorvados y una voz que temblaba al borde de las lágrimas. No los miré a los ojos. Me dirigí a Marco, ignorando deliberadamente a Valeria, quien me observaba con una falsa expresión de pena. «Marco», susurré, la voz rota. Perdóname por haberte avergonzado en tu fiesta. No sé qué me pasó». Vi el destello de suficiencia en su mirada, la forma en que intercambió una mirada cómplice con Valeria. Estaban devorando mi actuación. «Necesito alejarme un tiempo», continué. Un amigo me recomendó un retiro de bienestar para aclarar mi mente. El alivio en sus rostros fue casi cómico. Marco, jugando al magnánimo esposo preocupado, accedió de inmediato, insistiendo en que era lo mejor para mí. Valeria incluso se ofreció a ayudarme a empacar, su voz goteando una compasión venenosa. Asentí dócilmente, agradeciéndoles. No tenían idea de que acababan de aprobar mi declaración de guerra. Cuando mi auto cruzó las puertas de la mansión por última vez, no sentí tristeza, sino una extraña sensación de liberación. En el espejo retrovisor, vi la casa, mi prisión dorada, hacerse cada vez más pequeña hasta desaparecer. No estaba huyendo, me estaba desplegando hacia mi verdadero campo de batalla. La mujer que ellos creían que iba a un spa a llorar sobre una esterilla de yoga se dirigía a una casa segura, equipada con la tecnología necesaria para convertirse en un fantasma en su sistema. Tenía menos de 48 horas antes de que la auditoría del lunes se activara. Marco quería que yo muriera, y yo le iba a conceder su deseo. La Elena que conocían, la esposa dócil y la arquitecta invisible, dejó de existir en ese mismo instante. Pero un espectro acababa de nacer. Un espectro que conocía cada contraseña, cada puerta trasera y cada secreto financiero de Innovate Corp. Y ese espectro usaría ese conocimiento para demoler su mundo, ladrillo por ladrillo. La cacería había comenzado. Mi retiro de bienestar no tenía incienso ni cantos de ballenas. En su lugar, el zumbido constante de 3 servidores de alta gama y el resplandor azul de 6 monitores llenaban mi santuario. Había alquilado un loft anónimo en el distrito industrial, un lugar donde nadie buscaría a la esposa trofeo de un magnate tecnológico. Aquí, la Elena que conocían fue incinerada digitalmente. Con la ayuda de una identidad sintética que había creado años atrás como un mero ejercicio teórico, me convertí en nadie. Una entidad sin rostro con acceso a la red de fibra óptica más rápida de la ciudad. Marco y su corte de víboras esperaban que estuviera llorando en una clase de yoga. En cambio, estaba a punto de convertirme en el poltergeist de su sistema, un fantasma en la máquina que yo misma había construido. La guerra silenciosa había comenzado, y mi primer objetivo era el arsenal que planeaban usar en mi contra, la auditoría. Mi primera incursión en los servidores de Innovate Corp fue como volver a casa. Marco había cambiado las contraseñas de administrador, un movimiento predecible y torpe, pero él creía que la seguridad eran muros altos y puertas cerradas. Yo sabía que la verdadera seguridad residía en la arquitectura del sistema,
en las puertas traseras y los protocolos de emergencia que yo misma había diseñado. Eran mis huellas dactilares codificadas en el ADN de la compañía. En menos de 20 minutos, no solo había eludido sus nuevas defensas, sino que había creado un acceso persistente y completamente invisible para mí. Estaba dentro, moviéndome por los pasillos digitales de mi antiguo reino, no como una intrusa, sino como una reina que regresa para reclamar su trono. Cada archivo, cada correo electrónico, cada registro financiero era un libro abierto para mí. La arrogancia de ellos era mi mayor aliada. Nunca se les ocurriría mirar en los lugares que yo conocía. El monólogo de mi estratega interior tomó el control, frío y metódico. El primer paso no era atacar, sino mapear su traición con una precisión quirúrgica. Me sumergí en los archivos de Julián, el arquitecto financiero de mi caída. Lo que encontré me heló la sangre, no por la sorpresa, sino por la meticulosa crueldad del plan. Estaban creando un rastro de papel digital, una serie de transferencias a cuentas fantasma en paraísos fiscales, todas ingeniosamente diseñadas para que pareciera que yo había estado desviando fondos durante años. Habían falsificado mi firma digital, utilizando una clave de acceso que le había confiado a Valeria en un momento de falsa hermandad. Cada clic del ratón era una puñalada, la prueba irrefutable de que mi destrucción no era un daño colateral, sino el objetivo principal de su conspiración. La satisfacción de encontrar la prueba fue un veneno helado en mis venas. Me dolía, pero también me fortalecía. Mi primer movimiento de ataque no sería un cañonazo, sino un pinchazo de aguja envenenada. Necesitaba desestabilizarlos, hacerlos mirar por encima del hombro y sembrar las primeras semillas de la paranoia. Marco se enorgullecía de su imagen pública, una imagen cuidadosamente elaborada por Valeria y financiada por mi trabajo. Decidí empañarla. Usando una red privada virtual y varias capas de anonimato, filtré una serie de correos electrónicos internos a un conocido bloguero de tecnología. No eran correos incriminatorios, sino vergonzosos. Revelaban la indecisión de Marco en una negociación clave, su tendencia a atribuirse el mérito de las ideas de sus ingenieros de nivel inferior y su ignorancia sobre los aspectos técnicos de nuestros productos estrella. El objetivo era sutil, no presentarlo como un criminal, sino como un fraude intelectual, un líder incompetente que había tenido suerte. La reacción fue inmediata y deliciosa. A través de la cámara de la laptop de Marco, a la que ahora tenía acceso total, lo vi estallar en furia. Rompió una tablet contra la pared, gritando sobre espionaje corporativo y traidores dentro de la empresa. Valeria intentaba calmarlo, pero su rostro estaba pálido. La narrativa que ellos controlaban tan cuidadosamente se les estaba escapando de las manos por primera vez. Él acusó a sus competidores, a empleados descontentos, a cualquiera excepto a la mujer que él creía que estaba desconectada del mundo en un retiro de meditación. La ironía dramática era mi oxígeno. Ellos buscaban un enemigo visible, un ejército a las puertas, sin darse cuenta de que el enemigo ya estaba dentro del castillo, observando cada uno de sus movimientos y escuchando cada una de sus palabras de pánico. La desconfianza había echado raíces. El siguiente golpe tenía que ser más contundente, un ataque directo a su fuente de orgullo y a las finanzas de la compañía. Innovate Corp estaba a punto de lanzar Odyssey, nuestra nueva plataforma de software, el proyecto que Marco presentaría al mundo como su mayor logro. Yo había escrito el 90% de su código base. Conocía sus fortalezas y, lo que es más importante, sus vulnerabilidades ocultas. Durante el desarrollo, había incorporado un kill switch de diagnóstico, una secuencia de código durmiente diseñada para desactivar funciones específicas en caso de una falla catastrófica del sistema. Era una medida de seguridad, una que ahora convertiría en un arma. No necesitaba un virus destructivo. Solo necesitaba activar el interruptor correcto en el momento preciso para causar el máximo daño y la máxima humillación pública. El día del lanzamiento, el mundo tecnológico estaba observando. Marco subió al escenario, bañado por los reflectores, exudando esa falsa confianza que tan bien había perfeccionado.
El evento se transmitía en vivo a millones de personas. Mientras comenzaba su discurso, presumiendo de la estabilidad y la innovación impecable que en The Odyssey, yo, desde mi oscuro loft, ejecuté una sola línea de comando. No hubo explosiones ni alarmas. Simplemente, en el clímax de la demostración en vivo, cuando se suponía que la plataforma debía procesar una cantidad masiva de datos, se congeló. Luego, se colapsó. En las pantallas gigantes detrás de Marco, apareció una cascada de código de error incomprensible. El silencio en el auditorio fue ensordecedor, seguido por un murmullo de confusión y burla. La obra maestra de Marco se había convertido en un hazmerreír mundial en menos de 10 segundos. El impacto financiero fue brutal. Las acciones de Innovate Corp se desplomaron un 20% en cuestión de horas. Los inversores estaban furiosos, y la prensa tecnológica, ya preparada por mi filtración anterior, destrozó a Marco, tildándolo de charlatán. Vi la reunión de emergencia que tuvieron esa noche. Marco, Julián y Valeria, sus rostros una máscara de pánico y recriminación. Julián estaba preocupado por el dinero, Valeria por la imagen de la marca y Marco por su ego destrozado. Estaban tan consumidos por el desastre externo que no se dieron cuenta de que el verdadero problema era interno. La presión los estaba fracturando, convirtiendo su alianza de codicia en un nido de serpientes asustadas, listas para morderse unas a otras. Estaban buscando una falla técnica compleja, un sabotaje sofisticado de un rival. La simplicidad de mi ataque estaba más allá de su comprensión. Ahora que estaban heridos y paranoicos, era el momento de volverlos unos contra otros. La confianza era el pilar central de su conspiración, y yo iba a demolerlo. Redacté 2 correos electrónicos anónimos, cada uno una obra maestra de manipulación psicológica. El primero fue para Julián. Utilizando un lenguaje financiero y detalles de su plan que solo un verdadero iniciado conocería, le insinué que Marco estaba preparando el terreno para convertirlo en el chivo expiatorio de la inminente auditoría y del desastre del lanzamiento. Él se llevará el dinero y tú la culpa, terminaba el mensaje. Para hacerlo más creíble, adjunté un fragmento de un documento financiero real, ligeramente alterado para respaldar mi afirmación. Sabía que la mente calculadora y desconfiada de Julián llenaría los espacios en blanco. El segundo correo electrónico fue para Marco. Este era diferente, diseñado para atacar su inseguridad y su relación con Valeria. Le envié una captura de pantalla de un supuesto chat entre Valeria y un ejecutivo de marketing de una empresa rival. El chat era completamente falso, creado por mí, pero parecía auténtico. En él, Valeria se quejaba de la incompetencia de Marco y parecía estar coqueteando con una oferta de trabajo en otro lugar, sugiriendo que estaba preparando su propia salida de emergencia. Incluí detalles sobre una campaña de marketing que solo ella y Marco conocían para darle un sello de autenticidad. El mensaje era claro: tu amante y tu socia te está traicionando. Estaba encendiendo un fuego entre ellos, y todo lo que tenía que hacer era sentarme y ver cómo se consumían mutuamente. La trampa funcionó mejor de lo que había imaginado. La siguiente conversación que observé entre los tres no fue la de un equipo de conspiradores, sino la de 3 enemigos atrapados en la misma celda. Julián estaba notablemente frío y evasivo con Marco, cuestionando cada decisión financiera con un escrutinio hostil. Marco, por su parte, miraba a Valeria con una sospecha venenosa, analizando cada palabra que decía, buscando signos de traición. Valeria, sintiendo la hostilidad de ambos hombres y sin entender su origen, se puso a la defensiva, lo que solo aumentó sus sospechas. La sinergia que los había hecho tan peligrosos se había evaporado, reemplazada por una atmósfera tóxica de acusaciones silenciosas. Estaban tan ocupados buscando al traidor entre ellos, que nunca se les ocurrió buscar al fantasma que tiraba de los hilos. Mi venganza no era un acto de pasión, era una demolición controlada. Cada movimiento estaba calculado. Cada pieza de información era un explosivo colocado en los puntos estructurales más débiles de su imperio. No buscaba una confrontación ruidosa, sino un colapso silencioso e inevitable. Estaba desmantelando su mundo desde adentro hacia afuera,
utilizando sus propias armas, la manipulación, el engaño y el secreto, en su contra. Ellos me habían subestimado. Me habían descartado como un daño emocional colateral. No se dieron cuenta de que al intentar borrarme, me habían convertido en una observadora omnisciente, una administradora de su karma. El juego había cambiado. Ya no era la víctima huyendo en la oscuridad. Era la oscuridad misma, una presencia invisible que los envolvía lentamente. La paranoia se convirtió en su estado natural. Contrataron a un equipo de ciberseguridad para barrer los sistemas, buscando al intruso. Los observé trabajar, moviéndome un paso por delante de ellos, borrando mis huellas, desviando su atención hacia pistas falsas que apuntaban a competidores externos. Era un juego del gato y el ratón en el que solo yo conocía el tablero completo. Cada vez que creían haber cerrado una brecha de seguridad, yo ya había abierto 3 más. Su frustración crecía con cada día que pasaba, y con ella, su desesperación. Empezaron a cometer errores, a tomar decisiones impulsivas basadas en el miedo, acelerando su propia caída. Yo no necesitaba empujarlos al abismo, solo tenía que asegurarme de que siguieran corriendo en la dirección equivocada. Desde la seguridad de mi nido tecnológico, observaba cómo su imperio, construido sobre mi sudor y sus mentiras, comenzaba a crujir bajo la presión. Las pequeñas grietas que yo había creado se estaban convirtiendo en fallas estructurales. Los cimientos de su confianza mutua estaban podridos y su fachada pública se desmoronaba. Lo más satisfactorio era que no tenían a quién culpar. Estaban luchando contra un enemigo sin rostro, una fuerza que parecía anticipar cada uno de sus movimientos. No estaban luchando contra un hacker o un espía corporativo. Estaban luchando contra el arquitecto del sistema, contra la memoria viva de todo lo que habían hecho. Y esa memoria, fría, paciente y absolutamente implacable, apenas había comenzado a ajustar las cuentas. La Elena que había huido de esa fiesta de cumpleaños estaba muerta y enterrada. En su lugar, había una fuerza que ellos mismos habían desatado, una estratega despojada de toda emoción excepto una, la fría y pura determinación de la justicia. Habían querido que me muriera para poder quedarse con mi vida. Les concedí su deseo. Ahora, este fantasma que habían creado se aseguraría de que no les quedara nada por lo que valiera la pena vivir. La guerra silenciosa avanzaba, y el sonido más fuerte en su mundo que se desmoronaba era el eco de su propia traición. Estaban atrapados en una pesadilla de su propia creación, y yo era la directora de esa pesadilla. El acto final se acercaba, y me aseguraría de que fuera inolvidable. Mis victorias digitales me habían dado una falsa sensación de omnipotencia. Desde mi nido de cables y monitores, me sentía como una diosa tejiendo el destino de los mortales que me habían traicionado. Había desestabilizado sus finanzas, destrozado su reputación y sembrado una paranoia tan densa que podían cortarla con un cuchillo. Pero sabía que para asegurar su aniquilación total, necesitaba el golpe de gracia, la prueba irrefutable que los enviaría no solo a la bancarrota, sino a la cárcel. Decidí que era hora de dejar los servidores corporativos y adentrarme en el último bastión de sus secretos, el espacio personal y digital de Marco, un lugar donde la fachada del CEO se desvanecía y el monstruo real guardaba sus pensamientos más oscuros. Era un riesgo mayor, un territorio más íntimo, pero la recompensa potencial era demasiado grande para ignorarla. La arquitecta en mí necesitaba el plano completo de su maldad antes de demoler el edificio. Conseguí acceso a su nube personal utilizando una vulnerabilidad que yo misma, irónicamente, había descubierto pero nunca reportado, una puerta trasera que él nunca sabría que existía. Era un laberinto de archivos de negocios, fotos de vacaciones y documentos mundanos, pero en lo profundo, encontré una partición encriptada con un nombre inocuo. Contingencias. La encriptación era de grado militar, casi impenetrable. Casi. Marco, en su arrogancia, siempre subestimaba mi memoria. La clave de acceso no era una combinación aleatoria de caracteres, sino una frase, la primera línea de un poema que le leí en nuestra primera cita,
Una frase sobre la eternidad y la confianza. La ironía era tan amarga que casi me ahoga. Mientras escribía las palabras que una vez simbolizaron nuestro amor, ahora para desenterrar su odio, sentí una última punzada de la mujer que solía ser, antes de que el hielo la reclamara por completo. Lo que encontré dentro no eran planes de negocio ni estrategias de mercado. Eran comunicaciones, frías y metódicas, con una entidad a la que se referían simplemente como el solucionador. Los mensajes no hablaban de acciones o dividendos, hablaban de un activo problemático que necesitaba ser neutralizado. Hablaban de mí. Leí línea tras línea de mi propia sentencia de muerte planificada. Marco, con la ayuda de este mercenario sin rostro, estaba detallando los pasos para asegurarse de que si su plan legal para incriminarme fallaba, yo sufriría un accidente, conveniente y fatal. La palabra sobredosis apareció varias veces, vinculada a mi supuesto estado mental frágil tras nuestra separación. No solo querían mi compañía y mi fortuna, querían mi vida. La guerra que yo creía estar librando en un tablero de ajedrez digital se había convertido, sin que yo lo supiera, en una lucha a muerte por la supervivencia. Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación se apoderó de mí. El aliento se me atascó en los pulmones. Una cosa era ser traicionada, despojada de mi trabajo y mi hogar. Otra muy distinta era ser casada. La pantalla frente a mí ya no mostraba solo datos. Mostraba el abismo. El rostro de Marco, sonriendo en una foto en la esquina de su escritorio virtual, se transformó en la máscara de un asesino. Me di cuenta de que mi anonimato, mi poder como fantasma digital, tenía un límite. Ellos estaban jugando un juego diferente, uno con reglas físicas y consecuencias permanentes. Cada sonido fuera de mi loft, cada sirena lejana, de repente se sentía como una amenaza directa. El cazador se había convertido en la presa. Mi venganza ya no era una cuestión de justicia. Ahora era una carrera contra el reloj por mi propia vida. En medio del pánico que amenazaba con consumirme, mi mente de estratega luchó por recuperar el control. La desesperación era un lujo que no podía permitirme. Necesitaba ojos y oídos dentro de Innovate Corp, alguien que pudiera darme información del mundo físico. Solo había una persona en la que podía confiar remotamente. Ana, una joven y brillante analista de sistemas a la que había contratado y apadrinado personalmente. Sabía que le debía su carrera y que detestaba en silencio la arrogancia de Marco. Utilizando el canal de comunicación más seguro que pude improvisar, uno que pasaba a través de múltiples servidores proxy en 3 continentes diferentes, le envié un mensaje codificado. No le di detalles, solo que necesitaba su ayuda para exponer una grave irregularidad y que su seguridad era mi máxima prioridad. Su respuesta tardó una eternidad en llegar, cada segundo estirándose en una agonía de incertidumbre. Finalmente, Ana respondió. Estaba aterrorizada, pero su lealtad hacia mí superaba su miedo. Aceptó ayudar. Mi plan era simple pero increíblemente arriesgado para ella. Necesitaba que colocara un pequeño dispositivo de hardware en la sala de servidores principal, uno que me daría un acceso físico y no rastreable a la red interna, eludiendo por completo los nuevos protocolos de ciberseguridad que habían implementado. Le di instrucciones precisas, enfatizando las ventanas de tiempo en las que las cámaras de seguridad tenían un punto ciego programado para mantenimiento. Era una operación de precisión quirúrgica, y el más mínimo error podría costarle su carrera, o algo peor. Sentí una oleada de culpa por ponerla en esa posición, pero la alternativa, mi propia muerte, era un motivador mucho más poderoso. Ella era mi única esperanza, mi única conexión con el mundo que intentaba destruirme. La noche de la operación, observé a través de las cámaras de seguridad que había hackeado, mi corazón latiendo al ritmo de un tambor de guerra. Vi a Ana, con una calma admirable, moverse hacia la sala de servidores con el pretexto de una actualización de rutina. El sudor frío me recorría la espalda. Contuve la respiración mientras ella trabajaba, sus movimientos rápidos y eficientes. Estaba a segundos de lograrlo cuando, de la nada, las puertas de la sala se abrieron de golpe. 2 guardias de seguridad,
flanqueando a Valeria, entraron en la habitación. La expresión de Valeria era una mezcla de triunfo y desprecio. No dijeron nada. Simplemente la agarraron de los brazos. Vi el pánico en el rostro de Ana mientras la sacaban a la fuerza. Su computadora portátil dejada atrás, abierta sobre la consola. Habían estado esperando. Era una trampa. Mi mundo se detuvo. Mi única aliada, mi única conexión, había sido capturada. Mi plan se había derrumbado de la manera más espectacular posible. A través de la cámara, vi a Valeria levantar el pequeño dispositivo que Ana no había tenido tiempo de instalar por completo. Lo sostuvo frente a la lente de la cámara, como si supiera que yo estaba mirando, y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Luego, miró directamente a la cámara y susurró una palabra: «Te encontré». El terror me paralizó. No sabían quién era yo, pero sabían que existía. Sabían que tenía un topo. Y ahora tenían a Ana. La iban a interrogar, a amenazar, a destruir hasta que les dijera todo lo que sabía. Me había quedado completamente sola, expuesta y con el tiempo agotándose a una velocidad vertiginosa. El momento de casi fracaso no era una posibilidad. Estaba sucediendo en tiempo real. La captura de Ana fue un golpe devastador, pero también una revelación. Su desesperación los había vuelto descuidados. En su prisa por tender la trampa, revelaron su estrategia. Estaban monitoreando activamente cualquier anomalía interna, lo que significaba que estaban asustados y reaccionando, no planeando. Pero eso también significaba que mi refugio ya no era seguro. Si podían rastrear a Ana, podrían, con el tiempo, rastrear las migas de pan digitales que me llevaban a mi loft. Tenía que desaparecer, esta vez de verdad. Inicié el protocolo de incineración, una secuencia de borrado que había diseñado para una emergencia como esta. Los servidores de mi loft comenzaron a sobreescribir sus propios datos con basura digital, derritiendo efectivamente cualquier rastro de mi existencia allí. Mientras las máquinas zumbaban en su canto de cisne, empaqué una sola bolsa con lo esencial: dinero en efectivo, identificaciones falsas y un portátil endurecido. Salí a la noche de la ciudad no como un fantasma en la máquina, sino como una fugitiva de carne y hueso. Cada rostro en la multitud era una amenaza potencial, cada sirena un presagio de mi captura. La paranoia que había infligido a mis enemigos ahora era mi propia compañera constante. Me movía de un hotel anónimo a otro, pagando en efectivo, utilizando redes Wi-Fi públicas solo durante unos minutos a la vez, rebotando mi señal a través de tantos nodos que resultaba prácticamente irrastreable, pero era agotador y arriesgado. La libertad de mi santuario digital había sido reemplazada por una jaula física de miedo constante. Ya no estaba al ataque, estaba a la defensiva, y sabía que no podría vivir así por mucho tiempo. Necesitaba un movimiento final, un golpe tan decisivo que terminara la guerra de una vez por todas. En la soledad de una habitación de hotel estéril, con el ruido del tráfico como única banda sonora, me di cuenta de que mi estrategia tenía que cambiar drásticamente. El sabotaje lento y metódico ya no era una opción. El tiempo estaba en mi contra. Marco, creyendo que había eliminado la amenaza interna, se volvería más audaz. El solucionador estaría buscando activamente a la misteriosa figura que había estado atormentándolos. Mi única ventaja era que todavía no tenían mi rostro. Me subestimaban, creyendo que su enemiga era una hacker profesional, un rival corporativo. Nunca sospecharían de la esposa rota y desaparecida. Esa percepción errónea, la misma que me había dado mi poder inicial, era mi última carta por jugar. Tenía que usarla para acercarme más de lo que nunca creyeron posible. Fue entonces cuando recordé algo. En su último mensaje antes de ser capturada, Ana me había enviado un archivo adjunto, un fragmento de datos que no había tenido tiempo de analizar en medio del caos. Lo abrí con manos temblorosas. No eran registros financieros ni correos electrónicos. Eran los planos de seguridad y los esquemas técnicos para la gala anual de Innovador del Año, que se celebraría en menos de una semana. El evento donde Marco iba a recibir el premio principal,
la coronación de su reinado construido sobre mis ruinas. Ana no había fracasado. Incluso mientras caía, me había entregado las llaves del castillo. Me había dado el campo de batalla para mi acto final. La desesperación comenzó a transformarse en una nueva y peligrosa forma de determinación. El plan que se formó en mi mente era audaz hasta el punto de la locura. Ya no me escondería en las sombras. Llevaría la lucha directamente a ellos, en su momento de mayor triunfo. No atacaría a los servidores desde lejos. Me infiltraría en el evento. Me convertiría en un fantasma físico, moviéndome entre ellos, invisible a plena vista. La idea era aterradora, pero también extrañamente estimulante. Durante meses, había sido una entidad sin cuerpo, una conciencia en la red. Ahora, tendría que volver a ser física, vulnerable, pero también capaz de actuar de una manera que nunca podrían anticipar. La gala no sería la celebración de Marco, sería su tribunal público, y yo sería la jueza, el jurado y la verdugo. Comencé los preparativos con una concentración febril. Ya no se trataba solo de código y firewalls. Ahora se trataba de disfraces, de estudiar los movimientos del personal de catering, de entender los protocolos de seguridad física y, lo más importante, de encontrar una manera de tomar el control del sistema audiovisual del evento desde adentro. Los planos de Ana me mostraron una vulnerabilidad, un único punto de acceso en la sala de control que no estaba conectado a la red principal por razones de seguridad, lo que lo hacía inmune a mis ataques remotos, pero vulnerable a una manipulación física. Si podía llegar a esa sala, podría controlar cada pantalla y cada altavoz en el salón de baile. Mi venganza no sería un informe de noticias leído al día siguiente. Sería un espectáculo en vivo, transmitido a toda la industria tecnológica. El peligro de este nuevo plan era inmenso. El solucionador de Marco probablemente estaría allí, mezclado con la seguridad, buscando cualquier cosa fuera de lo común. Si cometía un solo error, si alguien me reconocía, no me arrestarían. Me harían desaparecer permanentemente. La mujer que había huido de su propia casa para salvarse de un destino fatal, ahora estaba planeando caminar voluntariamente hacia la guarida del león. Pero el miedo se había transformado. Ya no era el miedo paralizante de una víctima. Era la adrenalina afilada de un depredador que se acerca para matar. Me miré en el espejo de la habitación del hotel, y por primera vez en meses, no vi a un fantasma. Vi a una mujer que había sido sentenciada a muerte y había decidido llevarse a sus verdugos con ella. Mi objetivo era la sala de control audiovisual. Según los planos de Ana, estaba ubicada detrás del escenario principal, custodiada por un solo guardia y una cerradura electrónica. Eludir al guardia sería difícil, pero evitar la cerradura sería casi imposible sin las credenciales correctas. Sin embargo, Ana, en su genialidad, había anticipado esto. En sus notas adjuntas a los planos, había una frase críptica: el regalo de despedida del técnico de sonido descontento. Me tomó horas descifrarlo, pero finalmente lo entendí. Antes de que la despidieran, Ana había utilizado sus privilegios de administrador para crear una credencial de acceso temporal de un solo uso, asignada a un técnico ficticio programado para una revisión de emergencia de último minuto. La credencial estaría activa solo por una ventana de 5 minutos, justo cuando comenzara el discurso de Marco. Era mi única oportunidad. La desesperación de mis enemigos los había llevado a la violencia, a contratar a un asesino para silenciarme. Su escalada había cambiado las reglas del juego. Ya no se trataba de recuperar mi compañía o mi dinero. Se trataba de sobrevivir. Y para sobrevivir, tenía que asegurarme de que ellos fueran neutralizados de una manera tan pública y definitiva que no tuvieran escapatoria. Su brutalidad justificaba la mía. Ya no sentía la necesidad de ser sutil. Querían un espectáculo, una coronación. Se los daría, pero el rey de la noche no sería Marco. Sería la verdad, en toda su gloria cruda y devastadora. Y yo sería la directora de esa producción, asegurándome de que cada luz del escenario iluminara su traición para que el mundo entero la viera.
Los días previos a la gala fueron una mezcla borrosa de preparación y vigilancia. Cada movimiento que hacía estaba calculado. Adquirí un uniforme de técnico de una tienda de segunda mano. Lo modifiqué para que encajara perfectamente. Practiqué caminar, hablar y moverme de una manera que no llamara la atención, convirtiéndome en el tipo de persona que la gente ve, pero nunca recuerda. Estudié los rostros del personal de seguridad de la gala a partir de fotos de eventos anteriores, memorizando a los que probablemente estarían trabajando esa noche, incluido, sospechaba, un hombre que no encajaría, el solucionador. Era un juego de ajedrez en el que la tabla era un salón de baile lleno de gente y las piezas eran vidas humanas, principalmente la mía. La tensión era una cuerda tensa en mi pecho, pero mi resolución era de acero. La ironía de la situación era casi poética. Marco me había deseado muerta para poder brillar solo. Ahora, en la noche de su mayor triunfo, la mujer muerta que él había creado volvería de la tumba para asegurarse de que su luz se extinguiera para siempre. Su crueldad había forjado el arma de su propia destrucción. Al intentar eliminarme, me habían liberado de todas las ataduras, de todo miedo, de toda piedad. No me quedaba nada que perder y todo por lo que luchar. Mi supervivencia dependía de su caída. Su desesperación por silenciarme solo había amplificado mi voz, dándome el escenario más grande que podría haber imaginado para contar mi historia. Y estaba decidida a que mi acto final fuera una obra maestra. Mientras preparaba el archivo de video que sería la pieza central de mi venganza, una compilación de correos electrónicos, grabaciones de audio y los mensajes con el solucionador, no sentí odio. El odio es una emoción caliente y desordenada. Lo que sentía era una calma fría, la precisión de un cirujano a punto de extirpar un tumor maligno. Estaba purgando un veneno, no solo de mi vida, sino de la compañía que había construido con mis propias manos. Cada prueba que alineaba en la línea de tiempo del video era un clavo en su ataúd. El fraude, la traición personal, la conspiración para asesinar. Todo se reproduciría en pantallas de 30 pies de altura, convirtiendo su celebración en su ejecución pública. La noche de la gala, me paré al otro lado de la calle del opulento hotel, observando a los invitados llegar en sus autos de lujo. Vi a Marco salir de una limusina, Valeria colgada de su brazo, ambos sonriendo para las cámaras. Se veían como la pareja poderosa, la realeza del mundo tecnológico. Desde mi perspectiva, parecían dos criminales caminando hacia el patíbulo, completamente inconscientes de que el verdugo ya estaba dentro de los muros. Tomé una respiración profunda, calmando los nervios que amenazaban con traicionarme. La mujer que había huido llorando de su fiesta de cumpleaños había muerto. En su lugar, estaba una estratega con una misión. Era hora de entrar en escena. Me deslicé por una entrada de servicio. Mi uniforme y mi portapapeles me dieron el aire de alguien que pertenecía allí. Nadie me miró 2 veces. Era invisible, tal como lo había planeado. Cada paso que daba por los pasillos traseros del hotel era un paso más cerca de la redención o del olvido. El corazón me martilleaba contra las costillas, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Navegué por el laberinto de cocinas y áreas de almacenamiento, siguiendo la ruta que había memorizado de los planos de Ana. El ruido de la fiesta se hacía más fuerte, un murmullo distante que pronto se convertiría en el telón de fondo de mi venganza. La adrenalina era un fuego líquido en mis venas, quemando cualquier rastro de duda. Finalmente, llegué al pasillo que conducía a la sala de control audiovisual. Como se esperaba, un guardia estaba apostado afuera de la puerta. Era grande e imponente, y su mirada recorría el pasillo vacío con un aburrimiento profesional. No podía simplemente pasar junto a él. Necesitaba una distracción. Saqué un pequeño comunicador que había modificado y, usando una voz distorsionada, emití una llamada de seguridad falsa a su radio, reportando un disturbio en el muelle de carga en el otro extremo del edificio. El guardia frunció el ceño, murmuró en su radio y, después de un momento de vacilación, se alejó a paso rápido por el pasillo. Mi ventana de oportunidad se había abierto.
corrí hacia la puerta, mis manos temblando ligeramente mientras sacaba la tarjeta de acceso falsa que había creado, una réplica exacta de las credenciales del personal. La deslicé por el lector. La luz se mantuvo roja. Fracaso. Mi corazón se hundió. La credencial de Ana no había funcionado. Por un segundo, el pánico me inundó. ¿Había sido todo en vano? Entonces recordé sus palabras. La credencial de un solo uso del técnico ficticio. No era una tarjeta física. Era un código numérico para el teclado junto al lector. Con dedos torpes, introduje la secuencia de números que había memorizado. La luz parpadeó y se puso verde. La cerradura hizo clic. Estaba dentro. La sala de control era pequeña y estaba llena del zumbido de los equipos electrónicos. Las paredes estaban cubiertas de monitores que mostraban diferentes ángulos del salón de baile. En la pantalla principal, vi a Marco subiendo al escenario para aceptar su premio, bañado en la luz de los reflectores. La multitud aplaudía con entusiasmo. Sonreía, saludaba, el epítome del éxito. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de ser reducido a cenizas. Conecté mi portátil endurecido al panel de control principal. El sistema lo reconoció como una fuente de entrada autorizada, gracias a los protocolos que Ana había preaprobado. El control era mío. En la pantalla, vi a Marco acercarse al podio. Se aclaró la garganta. La sonrisa arrogante todavía en su rostro, listo para dar el discurso que consolidaría su legado. Gracias a todos, comenzó. Es un honor increíble estar aquí esta noche. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. El guión de su vida, tan cuidadosamente escrito con mis ideas y su traición, estaba a punto de tener un final muy diferente al que él había planeado. La arquitecta invisible estaba a punto de hacer su última y más grandiosa construcción, la ruina de un rey falso. Su escalada desesperada, su decisión de cruzar la línea de la traición financiera al complot de asesinato, había sido su error fatal. Me habían empujado a un rincón, y al hacerlo, me habían obligado a convertirme en algo que nunca creyeron posible. Ya no luchaba por el pasado, por lo que me habían quitado. Luchaba por mi futuro, por el derecho a existir. Su violencia había justificado mi aniquilación total de su mundo. No era solo venganza. Era autoconservación en su forma más pura y brutal. Habían desatado una tormenta, y ahora estaban parados directamente en su camino, completamente inconscientes de que el viento estaba a punto de empezar a aullar. Mientras Marco continuaba con sus agradecimientos vacíos, sentí una extraña serenidad. El miedo se había ido, reemplazado por una certeza absoluta. Había llegado al final de un largo y oscuro túnel. La mujer que había sido humillada, traicionada y sentenciada a muerte, estaba a punto de reclamar su poder de la manera más pública imaginable. Ellos habían subestimado a la arquitecta. Habían olvidado que la misma mente que puede construir un imperio también sabe exactamente dónde colocar las cargas para demolerlo. Y yo estaba a punto de presionar el detonador. Miré la cara de Marco en el monitor. Su rostro lleno de orgullo y autoadulación. Disfruta este momento, pensé. Es el último momento de tu vida en el que serás algo más que un monstruo y un fracasado. Mis dedos se movieron con una precisión fría y deliberada. Cargué mi archivo de video. Anulé la alimentación de la cámara en vivo. En las pantallas gigantes detrás de Marco, su rostro sonriente fue reemplazado por la oscuridad. Un silencio confundido comenzó a extenderse por la sala. El espectáculo estaba a punto de comenzar. La escalada había terminado. La aniquilación estaba a punto de empezar. Su desesperación los había llevado a este preciso momento, a este escenario que yo controlaba. Habían intentado convertirme en una víctima silenciosa, en una nota a pie de página olvidada en su historia de éxito. En cambio, me habían convertido en su legado, en la personificación de su caída. La justicia no siempre es silenciosa o sutil. A veces, necesita un escenario, un micrófono y una audiencia de miles para ser escuchada. Y yo iba a asegurarme de que mi voz, la voz que habían intentado silenciar para siempre, fuera la única cosa que recordaran de esa noche.
La sensación de poder era absoluta. En esa pequeña habitación oscura, yo era la titiritera. Marco, Valeria, Julián, todos los que habían conspirado en las sombras, ahora eran mis marionetas en el escenario más grande de sus vidas. Su desesperación por eliminarme solo había magnificado mi poder, obligándome a tomar un riesgo que ahora me ponía en control total de su destino. Habían querido borrarme, pero en su lugar, me habían hecho omnipotente en el único momento que realmente importaba. La primera imagen apareció en las pantallas. El correo electrónico de Julián detallando cómo falsificar mi firma. Un jadeo colectivo recorrió la audiencia. Marco se dio la vuelta, su rostro una máscara de confusión y horror. No entendía lo que estaba pasando, pero yo sí. Este no era el final de mi venganza. Era el principio de su nueva realidad, una construida a partir de los escombros de sus mentiras. Y yo estaba allí para asegurarme de que cada ladrillo cayera exactamente donde yo quería. Su desesperada escalada no me había destruido. Me había dado el arma perfecta para su aniquilación. Con mis dedos flotando sobre el teclado, observé a Marco bañarse en la adoración de la multitud. Él era el sol, y ellos, los planetas que giraban a su alrededor, ciegos a la oscuridad que albergaba en su núcleo. Su discurso comenzó con la falsa humildad que había perfeccionado, agradeciendo a su increíble equipo y a su visión inquebrantable. Cada palabra era una mentira que yo había financiado con mi genio y mi sacrificio. La audiencia, compuesta por los titanes de la industria, le creía. Bebían de su carisma, sin saber que el vino estaba envenenado. Desde mi santuario oscuro, sentí una calma glacial. No era odio lo que me impulsaba, sino la necesidad de equilibrio, la necesidad de que la verdad, como la gravedad, finalmente hiciera colapsar su universo de falsedades. El arquitecto estaba a punto de demoler su obra maestra de engaño, y el detonador estaba al alcance de mi mano. Era el momento de que el fantasma que crearon saliera a la luz. Mi primer movimiento fue un simple clic. En las pantallas gigantes que flanqueaban el escenario, el rostro sonriente de Marco fue reemplazado por la fría y austera interfaz de un correo electrónico. Un murmullo de confusión se extendió por el salón de baile, un sonido como el de hojas secas arrastradas por un viento repentino. Marco se detuvo a mitad de una frase, su sonrisa vacilante mientras se giraba para ver qué había interrumpido su coronación. En letras de 3 metros de altura, el mundo podía leer el mensaje de Julián para él, enviado meses atrás. La firma digital de Elena ha sido replicada. Procederemos con las transferencias según el plan. Ella nunca sabrá que la golpeó. Vi el rostro de Julián entre la multitud, tan pálido como la cera de una vela derretida. El primer ladrillo del muro de su traición acababa de ser arrancado, y la audiencia lo había visto caer. Antes de que el shock pudiera asentarse, la pantalla cambió de nuevo. El correo electrónico desapareció, reemplazado por un ecualizador de audio que pulsaba en la oscuridad. Y entonces, la voz de Valeria llenó el silencio. No su voz pública, la de la profesional leal, sino su voz susurrante y venenosa, grabada de una llamada que había interceptado semanas atrás. Es tan patéticamente ingenua, Marco. Siseaba su voz por los altavoces. Cada palabra una serpiente deslizándose en el oído de los presentes. Creí cada palabra que le dices. Una vez que esté fuera del camino, esta casa, esta vida, todo será nuestro. Solo tienes que seguir fingiendo un poco más. Vi a Valeria en la primera fila, su mano volando hacia su boca, sus ojos fijos en Marco con una expresión de puro terror. La traición personal, más cruda y cruel que cualquier crimen financiero, acababa de ser puesta al descubierto. El rey y su aspirante a reina estaban desnudos en su propia corte. El golpe final tenía que ser el más devastador, el que los transformara de simples criminales a monstruos a los ojos del mundo. La grabación de audio se desvaneció, y en su lugar apareció la transcripción de los mensajes encriptados entre Marco y el solucionador. Las palabras eran clínicas, brutales y absolutamente inequívocas. El activo problemático sigue siendo una amenaza. Leía el mensaje de Marco.
La respuesta del solucionador. Se puede organizar un accidente. Rápido y limpio. Y luego, la frase que selló su destino, la orden final de mi esposo. Haz que parezca una sobredosis. Dada su reciente inestabilidad emocional, nadie lo cuestionará. Una fotografía mía, la misma que estaba en nuestra mesita de noche, apareció junto al texto. El jadeo colectivo de la audiencia fue ahogado. Ya no eran simples espectadores de un escándalo corporativo. Eran testigos de un complot de asesinato. El silencio que siguió fue más pesado y más aterrador que cualquier grito. El caos fue instantáneo y absoluto. El hechizo se rompió. Los murmullos se convirtieron en gritos ahogados. El brillo de cientos de teléfonos móviles grabando la escena iluminó el salón. Vi a Julián levantarse de su silla y correr hacia una salida lateral, solo para ser interceptado por la seguridad del evento, que ahora lo miraba no como a un invitado, sino como a un fugitivo. Valeria estaba congelada en su asiento, su rostro una máscara de ruina, las lágrimas trazando caminos a través de su maquillaje perfecto. Y Marco estaba en el escenario, solo, abandonado por los reflectores que ahora parecían luces de interrogatorio. Balbuceaba negaciones incoherentes, señalando las pantallas como si fueran una alucinación, su fachada de poder desintegrándose en tiempo real, hasta que no quedó nada más que un hombre pequeño, patético y expuesto, ahogándose en la verdad que él mismo había creado. Fue entonces cuando hice mi entrada. Salí de la oscuridad del pasillo de servicio y entré en la luz del salón de baile. Llevaba un vestido sencillo y elegante, mi cabello recogido, mi rostro sereno. La multitud se apartó a mi paso, un mar de rostros conmocionados que me miraban como si fuera una aparición. El fantasma que habían estado persiguiendo, la víctima que creían rota y escondida, estaba allí, de carne y hueso. Caminé con un propósito tranquilo, mis pasos silenciosos sobre la alfombra de felpa, avanzando hacia el epicentro del desastre que había creado. Mis ojos nunca dejaron a Marco. Lo vi verme, y el color desapareció de su rostro. No vio a su esposa, vio a su juicio final, a la arquitecta de su destrucción caminando hacia él para inspeccionar las ruinas. El silencio volvió a caer sobre la sala, un silencio denso y expectante. Cada ojo estaba sobre mí mientras subía los escalones del escenario. No corrí, no grité. Simplemente me moví con la certeza de una reina reclamando su trono. Me paré junto a un Marco tembloroso, que retrocedió como si mi sola presencia pudiera quemarlo. Tomé el micrófono del podio. Mi mano firme. Pude sentir el peso de cientos de vidas, de cientos de carreras, cambiando en ese mismo instante. Pude sentir el final de su era y el comienzo de la mía. Miré a la multitud, a los rostros de los socios que me habían ignorado, de los amigos que me habían compadecido, y luego mis ojos se posaron de nuevo en el hombre que me había deseado muerta. Lo miré directamente a los ojos, dejando que viera la mujer que había sobrevivido a su odio, la mujer que él había forjado en el fuego de su traición. Dejé que el silencio se estirara, que saboreara cada segundo de su humillación pública. Su imperio estaba en cenizas. Su nombre se convertiría en sinónimo de infamia, y su libertad era ahora una cuenta atrás. Todo lo que había construido, todo lo que me había robado, se había desvanecido en el lapso de 5 minutos. Me incliné hacia el micrófono, mi voz clara y fría como el hielo, resonando en cada rincón del salón. Parece que olvidaron enviarme la invitación, dije, una leve sonrisa jugando en mis labios. Pero no quería perderme el discurso. El jaque mate no fue solo una victoria, fue una obra de arte, y yo era la artista. El silencio que siguió a mis palabras fue más profundo que cualquier sonido que hubiera escuchado antes. Era un vacío que absorbía el pánico, el shock y la incredulidad del salón. Luego, el caos estalló, pero fue un caos ordenado. Los flashes de las cámaras no eran de paparazzis, sino de teléfonos de los asistentes, documentando el colapso de un imperio en tiempo real. La seguridad del hotel, ahora reforzada por la policía que había sido alertada anónimamente por mí minutos antes, se movía con una eficiencia implacable.
No sentí euforia ni un subidón de adrenalina. Sentí una calma absoluta, la serenidad de un arquitecto que observa cómo su demolición controlada se ejecuta a la perfección. Cada pieza caía exactamente donde yo había planeado. El mundo de Marco no terminaba con un estruendo, sino con el clic metódico de las esposas cerrándose sobre sus muñecas. Observé desde el escenario, mi propio podio de la victoria, cómo desmantelaban mi pasado. Marco, el hombre que me había deseado muerta, se derrumbó, una marioneta a la que le habían cortado los hilos, balbuceando incoherencias mientras dos oficiales lo escoltaban fuera. Valeria, la serpiente que había calentado en mi seno, era una estatua de sal, sus ojos vacíos fijos en mí, incapaz de procesar que el fantasma que había ayudado a crear había vuelto para reclamarlo todo. Julián, el pragmático cerebro financiero, fue interceptado cerca de una salida de servicio, su intento de fuga tan torpe y predecible como sus crímenes. No sentí piedad ni el fantasma del antiguo amor. Los miré como un estratega mira las piezas capturadas en un tablero de ajedrez, variables eliminadas, amenazas neutralizadas. Ya no eran personas para mí, eran los escombros de una vida que yo misma había reducido a cenizas para poder renacer. Los días siguientes, mi rostro estaba en todas las pantallas, mi historia en todos los titulares, pero la narrativa era mía. No era la víctima de un esposo cruel, era la estratega maestra que había orquestado la caída de un régimen corrupto. Concedí una única entrevista a la periodista de investigación más respetada del país. Con calma y precisión, presenté las pruebas, expliqué la traición y delineé mi visión para el futuro. No busqué simpatía, exigí respeto. Transformé mi historia personal de dolor en una leyenda de negocios sobre resiliencia, inteligencia y una justicia implacable. El mundo ya no me veía como la esposa de Marco. Veían a Marco como el tonto que se había atrevido a traicionarme. Reclamé no solo mi compañía, sino mi nombre, forjándolo en el fuego de la adversidad hasta que se convirtió en un sinónimo de poder. La batalla legal fue una formalidad, una demolición después del terremoto. La abrumadora evidencia digital y testimonial que había recopilado hizo que el caso fuera hermético. Mis abogados, los mejores que el dinero podía comprar, desmantelaron las defensas de mis antiguos socios con una eficiencia brutal. Congelamos sus cuentas en paraísos fiscales, recuperando cada centavo que me habían robado. Revertimos cada transferencia fraudulenta. Anulamos cada contrato firmado a mis espaldas. Mientras ellos se sentaban en celdas, yo me sentaba en salas de juntas, firmando los documentos que me devolvían el control total y absoluto de Innovate Corp. No era solo una victoria legal, era una purga sistemática, una erradicación de su legado hasta que no quedó ni el polvo de su influencia en los cimientos de la compañía que yo había construido. No asistí a su sentencia. Leer sobre ella en la prensa fue suficiente. Décadas tras las rejas para los tres, por conspiración, fraude masivo y, en el caso de Marco, conspiración para cometer asesinato. Sus rostros en las fotos del tribunal estaban demacrados, despojados de su arrogancia, finalmente enfrentando las consecuencias de creer que eran intocables. Su caída fue una lección para el mundo de los negocios, una fábula moderna sobre la hibris y la retribución. Pero para mí, fue simplemente el cierre de un capítulo. No sentí alegría, solo la tranquila satisfacción de un trabajo bien hecho. Habían elegido convertirse en monstruos, y yo simplemente me había asegurado de que el mundo los viera como tales. Su futuro de rejas y remordimientos ya no era asunto mío. Quedaba un último cabo suelto. El solucionador. Era un fantasma, pero yo era mejor cazadora de fantasmas. Usando los fragmentos de datos que había recuperado de sus comunicaciones con Marco, compilé un expediente anónimo. No se lo entregué a la policía local, sino a una agencia de inteligencia internacional especializada en redes criminales transnacionales. Adjunté pruebas de 3 de sus otros trabajos que había descubierto mientras rastreaba sus huellas digitales. Semanas después, un pequeño titular en una publicación de noticias internacionales
Informó sobre el arresto de un mercenario de alto nivel en Ginebra. Nadie conectó su caída conmigo. Pero yo sí. La limpieza fue total. No dejé ni una sola pieza de mi pasado en el tablero. El día que volví a pisar las oficinas de Innovate Corp, como CEO y presidenta del consejo, el aire estaba cargado de una mezcla de miedo y asombro. Los empleados se apartaban en los pasillos, susurrando mi nombre como si fuera una leyenda. Reuní a toda la compañía en el atrio principal. De pie, donde Marco solía dar sus discursos vacíos, prometí una nueva era, una era de transparencia, donde el mérito sería la única moneda de cambio y la innovación, nuestro único Dios. Anuncié que las ideas no serían robadas, sino celebradas, y que la lealtad sería recompensada. La arquitecta invisible había salido de las sombras, no como una figura vengativa, sino como una líder que había visto lo peor de la naturaleza humana y había elegido construir algo mejor, algo más fuerte, algo incorruptible. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Mi primera orden ejecutiva no fue sobre finanzas o productos. Fue sobre justicia personal. Encontré a Ana, la joven analista que había arriesgado todo por mí. Estaba trabajando en una pequeña empresa, intentando reconstruir su carrera después de ser despedida y amenazada. La traje de vuelta, no a su antiguo puesto, sino como la nueva jefa de ciberseguridad de toda la corporación, con un salario y un paquete de acciones que cambiaron su vida. Su nombramiento fue mi primera declaración como líder. En mi imperio, la lealtad no se olvida y el valor se recompensa con creces. Fue un mensaje para todos en Innovate Corp. El antiguo régimen de traición y nepotismo estaba muerto y enterrado. Una nueva cultura, basada en la confianza y el respeto mutuo, estaba naciendo. 6 meses después, Innovate Corp era irreconocible. Bajo mi liderazgo visible y práctico, rompimos todos los récords de ventas y valoración. Lanzamos productos que el mundo había considerado imposibles. Proyectos que yo había esbozado en secreto durante años y que Marco había considerado demasiado arriesgados. Fomenté un ambiente donde los ingenieros más brillantes y los estrategas más audaces podían prosperar. El precio de nuestras acciones se triplicó. Me convertí en la mujer de portada de todas las revistas de negocios, no como un ícono de la moda, sino como un titán de la industria, elogiada por mi visión y mi liderazgo decisivo. La arquitecta invisible ahora firmaba sus planos a la vista de todos, construyendo un legado que eclipsaría por completo la mancha que Marco había intentado dejar en mi historia. La mansión, que una vez fue mi prisión dorada y luego el escenario de mi humillación, se convirtió en mi santuario. Hice una purga, deshaciéndome de cada objeto, cada mueble, cada recuerdo asociado a ellos. Lo rediseñé todo desde cero. No con el estilo ostentoso de Marco, sino con una elegancia minimalista que reflejaba mi nueva claridad de propósito. Las paredes que habían escuchado susurros de traición ahora resonaban con el silencio de mi paz, o la risa de los pocos y verdaderos amigos que me habían quedado. Ya no era la casa de una pareja, era la fortaleza de una reina. No estaba borrando el pasado. Estaba construyendo un espacio donde solo mi futuro tenía permiso para entrar. El poder absoluto llegó no en una gala, sino en una silenciosa sala de juntas. Presenté un plan para adquirir a nuestro competidor más grande, una jugada audaz que remodelaría toda la industria. Algunos de los miembros del consejo, vestigios de la vieja guardia, dudaron, hablando de riesgo y prudencia. Dejé que terminaran. Luego, con una calma que helaba la habitación, simplemente dije, esto no es un debate, es una directiva. Les recuerdo que, tras la reestructuración, poseo el 60% de esta compañía. La moción se aprueba. El silencio que siguió fue de pura sumisión. El poder ya no era un susurro en la sombra, era mi voz, la única voz que importaba, resonando con el peso del control total. A menudo, desde la ventana de mi oficina en el último piso, contemplo la ciudad que se extiende bajo mis pies. A veces, las palabras de Marco resuenan en mi memoria.
el mejor regalo sería que te murieras. Y sonrío, porque, en cierto modo, me concedió mi deseo. La mujer ingenua, la esposa devota, la arquitecta invisible, esa mujer murió en la fiesta de su cumpleaños, pero de sus cenizas no renació una víctima vengativa. Renació una emperatriz, forjada en el fuego de la traición y endurecida por la necesidad de sobrevivir. Él quería mi muerte para poder tener mi vida. Al final, yo tuve que tomar la suya para recuperar la mía. Y ahora, esta vida, este imperio, este futuro, todo es mío. Mi reinado apenas comenzaba,